Bueno, pues mi nombre es Berenice Torres Almazán. Normalmente, pues en el ámbito artístico me conocen como Berenice Torres. Últimamente, cuando ya he empezado a hacer este trabajo que les digo de museografía, curaduría y de escribir textos, he ido incluyendo mi segundo apellido. También como el incluir otras actividades pues también como parte de mi otra personalidad, que seguramente tiene que ver que uno no usa el segundo apellido. Nací en el pueblo de Arcelia Guerrero, ¿no? Tierra Caliente, que creo que ahora es una zona de narco impresionante, ¿no? Me dicen que está bastante peligroso. Y pero soy la novena en la familia, la más pequeña, y pues como mi madre estaba siempre preocupada por pues ir de que todos siguiéramos estudiando, entonces pues conforme se termina, creo que había nada más secundaria en el pueblo en ese tiempo, entonces se terminaba la secundaria y había que irse a la Ciudad de México. Entonces yo llegué a la Ciudad de México desde los 5 años. Íbamos al pueblo, pues mi madre sí era muy dada a la relación con la familia, a visitar al tío, al primo, ¿no? Y entonces íbamos de vacaciones. A mí me tocó mucho tiempo ir de vacaciones al pueblo, ¿no? Claro que ya no aguantaba el calor, ¿no? Es un infiernito. Me recordaba mucho cuando leí 100 años de soledad, ¿no? Es Macondo, ¿no? Toda esa atmósfera y todo eso y las relaciones también entre la gente, ¿no? La gente, los sepelios, la entierro, todos esos recuerdos que tengo, ¿no? A pesar que nada más se fueron 5 años, también considero que toda mi producción como artista está basada en esos primeros 5 años de vida, esa relación que tuve con la naturaleza tan cercana. Desde niña yo tenía facilidad para dibujar. Y bueno, en la familia también había un hermano y una hermana más que les facilitaba dibujar. Entonces, yo recuerdo que desde muy chica, ponle 7 años, yo dibujaba, ¿no? Todo lo que veía y sobre todo pues copiando, ¿no? A los 9 años, mi hermano el mayor, que nos llevamos 20 años de diferencia, me regaló por primera vez una caja de óleos, ¿no? Con bastidor y pinceles y o sea todo el kit de pintura, y pues más o menos a esa edad es cuando hice mi primer pinindo de copiar. Es más, recuerdo mucho que era pues claro, lo clásico, ¿no? De que encuentras en una revista un atardecer, entonces arranqué la hoja y de ahí me puse a copiar un atardecer, una marina en atardecer. Ese se podría decir que fue así como el primer, así como que relación más directa. Ahora yo creo que también ayudó mucho, te digo, hermano se dedicaba también a pintar, bueno, creo que todavía lo hace, pintar y diseño gráfico, entonces tenía una buena biblioteca, y pues uno de los primeros cuadros o reproducciones de cuadros que vi fue de Van Gogh. Y también en cuanto a la música, pues empecé a escuchar música clásica desde esa época, desde los 7 años, iba a conciertos y demás. Entonces como que todo eso, pues yo creo que ayudó a que yo me fuera enfocando y desde esa edad pues dibujaba mucho, y me gustaba también mucho la literatura y la música clásica y la ópera, ¿no? Yo acá en el drama total siempre. Y bueno, imagínense en la adolescencia, ¿no? Entonces, pues cuando empezó mi adolescencia y en la secundaria también, eso ayudó mucho. Dibujaba mucho, fíjense que lo que más dibujaba en esa época eran los retratos de los poetas. Soy fan de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y los clásicos españoles, ¿no? Pedro Candelón de la Barca, o sea, toda la cuestión del teatro. Entonces eso es lo que hacía más, dibujar. Ahora también mis hermanas, una estudia arquitectura y otra biología, y recuerdo que me usaban. Yo creo que si escuchan esto, lo ven, van a decir, ay no es cierto, pero claro que me usaban. Mi hermana, la que estudió biología, me ponía a hacer sus dibujos, ¿no? De animales, y para sus cartulinas para dar clase, para que ella diera sus clases y demás, y hasta escribir sus trabajos a máquina, ¿no? Y mi hermana, que estaba estudiando arquitectura, pues desde entrada me mandaba a la papelería. En esa época pues se hacían todos los planos
todavía más, ¿no? Entonces, pues ir por los pliegos de papel albanene, ayudarle a hacer las maquetas, a limpiarle los estilógrafos, o sea, entonces yo creo que todas esas actividades que me fueron rodeando, ¿no? Tanto por la parte de la literatura, la música, la ópera, y mis hermanas que me ponían a trabajar en sus en sus trabajos, en sus quehaceres, pues ahí es donde empezó todo. Claro que cuando iba en la secundaria, yo pensé que me iba a dedicar al teatro. Pensé que a lo mejor también me iba a dedicar a escribir, porque también escribía. O sea, yo creo que empecé a escribir un diario desde que tenía 11 años. Entonces escribía todos los días, y es más, en la secundaria hasta según yo escribía hasta ensayos, ¿no? Entonces, bueno, según yo también hubo un momento en que pensé que me iba a dedicar a escribir. Cuando hice me recuerdo de una comida familiar que normalmente con mi madre acostumbrábamos a comer los sábados juntos toda la familia, y pues que no sé cómo salió el tema y de pronto se me ocurrió decir pues que yo me iba a dedicar al teatro. Y todos así, ya saben, la clásica historia de las familias, de que piensan que, pues bueno, dedicarse al arte es así como que no deja nada bueno, y que pues de eso uno no puede vivir. Y todo el mundo empezó a decirme así que estaba loca, que me iba a morir de hambre, que cómo es posible que eso no. Entonces en ese momento yo lo que entendí es que no debía de hablar mucho, que me debía de quedar callada y seguir haciendo lo que a mí me interesaba hacer, ¿no? Entonces poco a poco fui como definiéndome, sí, o sea, saliendo de la secundaria ahí tomaba muchos talleres de arte, y saliendo de la secundaria yo misma empecé a buscar los talleres que iba a tomar. Entonces me fui enfocando sí un poco al teatro, me metí en una escuela de iniciación artística al área de teatro, luego diferentes talleres también de chavos que hacían teatro, entré a la prepa, al CCH Sur, y ahí seguía con mis talleres de teatro. Por primera vez también en esa época tomé mi primer taller de narrativa con Ramírez Heredia, me recuerdo, y según yo escribía cuento. Y fue pasando el tiempo hasta que tuve que decidir que realmente qué carrera iba a estudiar. Bueno, me metía, antes de decidir carrera, me metí a estudiar teatro a la sala Oliño Listli, que hay una escuela de iniciación al teatro, o sea, más bien como carrera de 2 años, y ahí me metí a estudiar teatro, porque bueno, la idea es de que yo insistía en que me iba a dedicar al teatro. Hice esa carrera de 2 años, y a la par tuve que decidir pues qué carrera iba a estudiar. Y cuando rellené, porque tenía pase automático a la UNAM, pues que rellené el formulario y que tuve que poner opción 1, 2 y 3. En primera opción decidí poner artes visuales. En segunda opción creo que puse teatro, y en tercera opción puse letras clásicas. Porque yo estaba también muy clavada en el griego y en latín, ¿no? O sea, en esa época, es más, entendía muy bien el latín y lo sabía escribir, lo sabía pronunciar. Y total, de que como pues en esa época, en los años en los 80s, ¿no? Mediados de los 80s, pues creo que no había muchos que quisieran ser artistas visuales. Pues claro que me dieron la opción A. Y llegué a la ENAC, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Por el primer año estudié las 2 carreras, la de teatro, o sea, en la mañana iba a la ENAP y en la tarde iba a la escuela de teatro, y también empecé a estudiar o tomar clases de danza contemporánea y clásica. Y entonces estaba como loquita, ¿no? Porque me levantaba a las 4 de la mañana para hacer las tareas, y me iba a las 7 a tomar las clases, medio comía, porque pues como tomaba clases de danza no podía llegar con el estómago lleno, y llegaba a las 9 de la noche a mi casa, o sea, era una locura. Empecé a tener así como esos inconvenientes que a veces tiene el teatro, ¿no? De la colectividad, de que todo el tiempo estás actuando, ¿no? De que hay mucho, pues bueno, el ego a su máximo poder, aparte esa colectividad a veces no coincide, y que no llegaban al ensayo, y que había que lidiar con más gente. Entonces así como que empecé a analizar y dije, creo
que prefiero una actividad más solitaria, ¿no? En donde yo pueda decidir a qué horas, cómo, con qué y con cuándo, ¿no? Y decidí entonces dejar el teatro y concentrarme en las artes plásticas. Entonces ya me seguí con la carrera. Les digo, como hace rato les comentaba, pues tuve mi formación de pintora, primero de grabadora, y desde que agarré la primer gubia fue así de que pues yo creo que tiene que ver con la cuestión de los cuchillos y las armas blancas, ¿no? Porque pues la gubia es, a fin de cuentas, y la madera pues es una incisión en un material que haces algo, y el accidente y la fuerza, ¿no? Entonces yo me identifiqué en el acto con ese trabajo, y bueno, el maestro Pedro Asensio, pero es fuerza, disciplina, hay que trabajar todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso fue así como que mi principal pasión. Claro, como les comentaba también hace rato, era de que un poco todo el mundo decía que si no pintabas pues no eras artista. Entonces pues me metía también al taller de pintura y seguí pintando, ¿no? Pintando y haciendo grabado a la vez, pintando y haciendo grabado a la vez, siempre, ¿no? El problema empezó cuando salí de la escuela y que pues no tenía taller de grabado, y entonces, pero de todas formas vi la posibilidad de seguir yendo al taller de Pedro a seguir haciendo grabado, y siempre busqué las posibilidades de seguir haciendo grabado, ¿no? Hasta que ya entró la crisis en el 2000, en donde yo insistí en que tenía que hacer una exposición de pintura. En San Luis Potosí creo que fue mi última exposición de pintura. Por suerte no fue en un lugar conocido, porque las cosas que expuse estaban horrorosas. Pero yo insistía en que tenía que hacer una exposición de pintura, y el cuate que estaba encargado del instituto ahí de San Luis, me decía, ¿estás segura? Porque le llevé una carpeta, y bueno, yo siempre he hecho pues tanto grabado como objetos. En ese tiempo hacía muchos objetos, cajas y libros. Porque bueno, uno de los géneros que trabajo es libros de artista. Entonces encuadernaba y hacía libros con pastas de madera y cajas de madera y objetos y así, ¿no? Y hasta me encargaban ya así como encuadernaciones especiales. Y todavía me preguntaba, ¿estás segura que tú quieres hacer tu exposición de pintura? Sí, porque yo traía todavía mi chip de que si no era pintora, pues no era artista. Me recuerdo que esa exposición me costó muchísimo trabajo sacarla, porque pues no se me ocurría nada. O sea, era así de que se me ponía, o sea, la mente en blanco, porque veía el bastidor y decía, o sea, como ya una falta de comunicación entre las herramientas, los materiales, el medio y todo, ¿no? En cambio, en el grabado, pues, wow, era otra cosa. Pero bueno, hice la exposición de pintura. Les digo, por suerte fue en San Luis Potosí. Sí fueron como 2, 3 compañeras que vivían allá que conocía de Elena, pero bueno, nada más fueron 2 o 3. Pero cuando yo vi ya esos cuadros colgados, dije, ¡qué horror! O sea, no lo vuelvo a hacer. O sea, no tiene sentido queriendo seguir manejando una técnica y un medio cuando no es el que realmente me pertenece y con el que yo tengo que comunicar lo que quiero, ¿no? Y entonces a partir de esa fecha, bueno, también se junta que, bueno, en ese tiempo estaba yendo a hacer el grabado a la Academia de San Carlos, porque un amigo mío estaba encargado de ahí del taller, creo que hasta la fecha, y entonces metí mi último proyecto de joven creadora, ¿no? Y me dan la beca en el área de gráfica, porque ya la había tenido anteriormente en el área de pintura. Luego pasaron los años y cada vez que metía un proyecto para pintura, pues nunca me daban la beca. Pues claro, eran unas cosas, les digo, espantosas. Entonces, pues en esa, ya que decidí, o sea, cuando ya como que sí decidí cortar un poco esa cuestión de la pintura, es decir, ya no me voy a concentrar en la gráfica, pues empecé a hacer grabado, presenté un proyecto para grabado y me dan mi última beca de joven creadora, ¿no? Y entonces, bueno, eso me ayudó también a definir que, pues bueno, me tenía que concentrar en el grabado y no en la pintura. En ese momento dejé de pintar y hasta la fecha, pues no pinto, ¿no? O sea,